Es el momento de Daniel Salazar, que es el director ejecutivo de ADEA Aseguradores Argentinos, Asociación de Aseguradores Argentinos. Gracias, Daniel, por estar. Bueno, Creo que estás por primera vez acá en Chónica. acá en este lugar sí, Bueno, muy pero bien. ya es la segunda vez que me invitas, así que muchas gracias por Genial. repetir. Bien. Bueno, tu tema es la Bien. justicia, para eso te hemos convocado, pero me gustaría que antes de entrar en ese tema puntual nos cuentes un poco cuál es su análisis del mercado asegurador argentino desde la óptica de ADEA. Bueno, ADEA, como vos sabés, agrupa a sociedades anónimas, de capitales nacionales y privadas. O sea, esas tres cuestiones. Así ¿Qué que sería? O sea, no cooperativas, Ah. no extranjeras y no empresas del Estado. Correcto. Ahí viene la definición por la negativa. Está bien. Pero entonces, eso nos hizo que agrupemos en general a empresas medianas y pequeñas. Así que desde nuestra visión, el mercado sigue a la Argentina, ¿no? Más que de nuestra visión, a ver, el mercado asegurador sigue a la economía argentina. Si la economía argentina crece, el mercado asegurador crece, y si la economía argentina se detiene, el mercado asegurador también se detiene. Entonces estamos en un momento un tanto bisagra. Creemos que puede ocurrir en los próximos años un despegue fenomenal de la Argentina, y junto con el despegue fenomenal de la Argentina esperamos y razonablemente seguiría un despegue espectacular del mercado asegurador argentino. Pero ¿cómo les pega, por ejemplo, el tema de inversiones, el tema de la desregulación, el tema de las últimas resoluciones de la superintendencia? ¿Qué es lo que viene en septiembre? Porque con los aumentos de margen de solvencia y demás, va a ser un buen momento para analizar. Bueno, nosotros trabajamos muchísimo codo a codo con la superintendencia y con las demás cámaras, lo que ha sido la resolución de aumentos de reservas, ¿no? De IBNR y reservas por siniestros pendientes. En ese sentido, apoyamos muchísimo la posición de la superintendencia, que se basa en dos cuestiones que entendemos que son fundamentales. Uno, subir los márgenes de solvencia. Eso es importantísimo porque en definitiva está en juego la salud del sistema y la economía de los asegurados. Pero por otro lado, hacerlo paulatino y racional, de manera tal de que esto no sea un cimbronazo fenomenal. No obstante, la mayoría de las aseguradoras, especialmente las de ADEA, ya venía haciendo aumentos de reservas voluntarias, ¿no? Porque no nos olvidemos que la superintendencia fija los pisos y los mínimos, y nosotros en general vamos muy por arriba de los pisos y mínimos para tener un margen de actuación. Así que creemos que los márgenes de solvencia son los adecuados y las compañías se van a adecuar razonablemente a ello. Estos márgenes de solvencia, digo, que mantienen por ahí algunas compañías más allá de ese mínimo que establece la SSN, como una acción colectiva de ADEA, o una cuestión de mercado que se dio simplemente Bueno, de ser más precavido. hay una cuestión de mercado, de ser más precavido, y ADEA tiene un rol de generar una red entre sus afiliadas, donde se comenta permanentemente estas cosas. Che, ¿vos qué estás haciendo? ¿Vos cómo lo ves? Mirá, así que el tema reservas, juicios, que son como dos temones, es un tema que se habla prácticamente en todas las reuniones de ADEA, independientemente del orden del día. Antes o después se habla de ese tema, y entonces siempre está: ¿vos qué hacés? ¿Vos cómo no hacés? Mirá, yo estoy mejorando esto, estoy mejorando lo otro. Así que no te puedo decir que es una cosa decidida por la asociación, ni muchísimo menos, pero que implícitamente, naturalmente se va dando en el diálogo entre los afiliados, que además se genera un lazo de afinidad, casi de amistad, entre los presidentes y dueños de las compañías de ADEA. Hablando de solvencia y demás, digo, del tamaño del mercado, ¿qué opinan? Digo, cámaras también hay un montón, y así como hay cámaras, también hay compañías, digo, Sí, a ver. ¿Es sano eso? ¿Tiene que ver o no? Sanísimo, sanísimo. Nosotros estamos muy a favor de que haya tantas empresas como el mercado quiera que haya. Bien. A ver, no hay empresas si no hay asegurados. Y si los asegurados deciden elegir una grande extranjera, una grande cooperativa, una grande argentina o una pequeña argentina, podrá decidirlo. Y así funciona bien. A ver,
cada uno tiene la compañía que quiere y elige el tipo de compañía con la que quiere trabajar. El asegurado y el productor. Entonces hay productores que prefieren unas, hay otros que prefieren otras. Entonces el sistema funciona así y funciona bien. Entonces en eso sí, siempre lo hemos hablado, no solo con esta administración, sino con todas las administraciones, desde que por lo menos yo estoy en ADEA y que entiendo que ADEA parte se fundó por eso, es de hablar con el regulador y de hacerle entender que esto lo tiene que dejar que lo regule el mercado y que no tiene que ser una limitación o una ampliación o limitación del mercado a partir de normas que limiten el juego de más o menos compañías. Y hablabas de los dos temas importantes que son un foco de todas las reuniones y demás. Que se hablan. Perdón, sí. Te agrego un tercero. A ver, tercero. La cuestión impositiva. Bien, bueno, vamos tema por tema. Podemos tocar lo que quieras. Estamos acá para charlar. Y creo que es tranquilos. el más trending topic, más allá de conciencia aseguradora y demás, judicialidad. Es un temón, judicialidad. ¿Qué es lo que se habla, que se pueda saber? A ver, mira, te cuento cuál es la problemática que tenemos nosotros, que tiene, pero no el mercado asegurador, sino que tienen todo tipo o toda persona o toda entidad que produce en la Argentina, que es el tema de los juicios. Cualquier actividad económica está sujeta a tener algún reclamo de un tercero o de un cocontratante. Y aquí tenemos dos grandes problemas. El primer problema es el de la forma de actualización de los montos de las indemnizaciones, cualquiera sea, o de RT, o de riesgo de trabajo, o de responsabilidad civil, o incluso si uno pudiera tener algún reclamo de defensa del consumidor o un reclamo contractual. Bueno, ¿cómo se actualiza, cómo se trae un valor histórico a la actualidad al momento de sentenciar? Y entonces, ahí se producen desajustes fenomenales. ¿Por qué? Porque se produce primero, en general, no siempre, los jueces fijan valores actuales y a eso le adicionan una tasa bancaria, una tasa activa o pasiva bancaria. Pero la tasa bancaria necesariamente o indefectiblemente lleva íncita actualización monetaria. Entonces, primero se produce la actualización monetaria porque la sentencia se fija a valores actuales y después se le adiciona una doble actualización. Eso genera una especie de doble indexación, ¿no? Yo digo que genera los efectos de la famosa 1050 de los 80, ¿no? Que generó, en ese caso específico, a los deudores hipotecarios, la quiebra de deudores hipotecarios. Esto puede llevar a dificultades graves a los deudores en general, a los deudores de sumas de dinero. En ese grupo, obviamente, están las aseguradoras, ya sea ART o patrimoniales. Bien. En tu nota, que obviamente pudimos leerla y apreciarla, porque aparte fue bastante difundida, más allá de ser un medio masivo, decís que la justicia sigue siendo un buen negocio de inversión. Los juicios siguen siendo. A ver, esto uno podía, si uno lo pensara en el trabajo, diría la industria del juicio, pero esto se da en todos los lugares. ¿Por qué lo ves así? ¿Por qué es la ineficacia? Bueno, a ver, aquí tenemos dos cuestiones. A ver, por un lado, yo no creo que el juicio sea un buen negocio. Creo que es el mejor negocio para el actor. No, a ver, no existe en la Argentina mejor negocio que hacer un juicio contra una persona solvente. ¿Por qué? Justamente porque se produce esta doble actualización. La actualización del monto más la indexación por tasas bancarias que llevan inflación, como acabo de explicar, y no quiero ser repetitivo. Pero entonces, ¿qué inversión en la Argentina a uno le otorga una suma que se actualiza por cualquier índice, RIP, TESER, UVA, y además 40, 30, 20% de interés? No existe ninguna inversión que haya dado eso. Es más, tengo una sentencia que encontré que no es del mercado asegurador, sino que es contra una empresa de telefonía celular. Reclamo 400.000 pesos. En sentencia, 610 millones de pesos. Cuando vos decís, bueno, pero acá debe haber habido una depreciación monetaria, la inflación en ese periodo se multiplicó, fue de 96 veces. El reclamo se multiplicó por 1.550 veces.
Entonces vos decís, bueno, ¿qué mejor inversión se puede tener que un juicio? Entonces eso es lo primero, no es una buena inversión, es la mejor. Perdón, y de esa óptica también está el negocio de las costas. Pero eso es fenomenal, a ver. Y casi te diría escandaloso ese tema. Porque los peritos cobran un porcentaje de lo que salga en la sentencia. O sea, se vuelven literalmente comisionistas del juicio. El juicio sale más caro, yo cobro más. Vendo más, cobro más. O sea, soy un comisionista del juicio. Entonces, ¿cuál puede ser el incentivo que puede tener ese perito para decir, mire, la incapacidad es cero? ¿Cuál puede ser el incentivo que puede tener ese perito para decir, la responsabilidad es de el actor que chocó al demandado? El perito ingeniero, ¿no? Entonces, así tenemos, no tienen ningún incentivo para ser objetivos y tienen un incentivo fenomenal para que el juicio salga lo más caro posible. Esto en los juicios civiles se ve muchísimo, pero en los de RT además se puede constatar, porque en los de RT vos primero pasaste por la RT, después pasaste por la comisión médica y después recién vas a la justicia. Entonces vos tenés 2 dictámenes antes. En los juicios civiles no tenés los dictámenes antes, pero en este caso tenés 2 dictámenes antes. Cuando vos llegaste al Poder Judicial, cerca del 90% de los juicios antes tuvo 0% dado por la aseguradora y 0% dado por la comisión médica. Y después el promedio es más de 12%. Entonces, ¿cómo puede ser? Una comisión médica o médicos profesionales dan 0 y después un médico que casualmente tiene un interés de promedio 12. O sea, promedio eso significa que hay algunos que le dan 25, otros 5, Bueno, 6. pero digamos, para la justicia siempre el seguro pagó. Es el buen pagador. Más allá de que sea justo o no sea justo. Ahora, esto que estás planteando vos, ¿ocurre en el AMBA o también en el interior? ¿O en el interior es peor que en el AMBA? Menos control. Bueno, a ver, depende de la provincia. Depende de la provincia. A ver, el AMBA y depende de los sectores del AMBA. Y depende hasta los juzgados y en los cuales cae. No es lo mismo San Martín que Lomas de Zamora o Matanza, y no es lo mismo lo que son todas las provincias petroleras, Chubut, Río Negro, Neuquén, que lo que puede ser Entre Ríos o Corrientes o Córdoba incluso. ¿Y en Cava? Bueno, en Cava a ver, la situación es compleja y además lo que tiene Cava y lo que es el primer cordón es que tiene la enorme mayoría de los juicios. Entonces, la situación es compleja. Digo, más allá de esa complejidad que tiene ese buen negocio que, como bien decís, entre muchas comillas, ¿no? del juicio, digo, desde el mercado, decía siempre que el mercado sigue la economía, la situación del país y demás, tendiendo, digamos, a una situación que escapa, digamos, a lo que puede hacer el mercado asegurador. Digo, ¿qué puede hacer el mercado asegurador para tratar de hacer algo contra esto? ¿O tiene las manos atadas? No. A ver, el mercado no tiene las manos atadas y antes de empezar a hablar, hablamos de algunas actividades que hacía ADEA y que hace ADEA desde hace 15, 20 años, que es educar y hablar con los responsables de estas cuestiones. Nosotros, el mercado no puede hablarse a sí mismo. A ver, cada vez que nosotros hablamos entre nosotros, hablamos con los productores, conocemos perfectamente la problemática. Entonces nosotros hace ADEA, no yo, digo, yo ingresé después, pero ya ADEA lo viene haciendo desde hace muchos años, habla con el Poder Judicial de manera permanente y entonces comenta y hace cursos y explica estas cuestiones de manera permanente. Entonces creemos que en algún momento nuestra prédica va a dejar de ser una prédica en el desierto y va a tener sus resultados. Bueno, no obstante, ¿qué? Vamos a ver cuántas compañías vivas quedan o empresas vivas. Ya si querés hablamos de eso, pero ojo que la Corte Suprema de Justicia ya dio 2 indicios o sacó 2 fallos diferentes, uno Oliva y otro Barrientos, uno laboral y otro civil, que establece pautas que son infinitamente más racionales y lógicas y se adaptan más a lo que yo estoy
comentando, uno de los problemas que tenemos y que tenemos que si ya es un problema de la Argentina, no del mercado asegurador, es que los fallos de la Corte, al no ser obligatorios para los juzgados inferiores, muchas veces no los siguen, y eso es malísimo porque eso además provoca que los juicios no terminen nunca, que se llegue siempre a la Corte, etcétera, etcétera. Entonces eso también genera un poco de ineficacia en la justicia porque los procesos se alargan mucho más de lo debido. Bien, de los 3 ejes que marcabas, de esas conversaciones habituales que hay en las mesas de ADEA y del mercado, bueno, judicialidad, hablamos recién. ¿Qué otro tema los convoca? ¿Qué otros temas los tiene inquietos de alguna manera? O cosas buenas también, ¿no? Por supuesto, digo, algo que celebren, que se junten a celebrar. No, a ver, sí, pero a ver, en general las noticias que nosotros tenemos y de las cosas que hablamos son casi siempre positivas. Bien. Y si me permitís, antes avanzo con lo último negativo, no sé cuánto tiempo tengo. Vamos con lo último negativo. Vamos con lo último negativo, breve, cortito. Y el tema de la carga impositiva. El tema de la carga impositiva es fenomenal. O sea, nosotros tenemos una confianza plena en que este gobierno finalmente va a hacer la reforma impositiva que todos los argentinos esperamos y que desaparezca esta carga tan importante que tiene el sector, porque nosotros, además de pagar los impuestos que pagan todos, pagamos el fondo del fuego, el fondo para la agencia de autos, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, pagamos infinidad de 0,5 y 0,1 que se suman y se transforman en una carga muy importante, y además pagamos el IVA, que es un impuesto que no se paga en el resto del mundo. A ver, el seguro no tiene IVA. Es una vieja asignatura pendiente, donde se han ensayado varios proyectos en distintos gobiernos, vamos a ser claros, donde se estaba pidiendo y no se ha logrado hasta ahora, y ojalá se logre, que el IVA sea sobre lo cobrado, no sobre lo emitido. Bueno, a ver, en los países del mundo normales no se cobra IVA, ¿sí? Porque sería casi como cobrar el IVA cuando vos pagás, cuando haces un depósito bancario. A ver. Pero por lo menos sería bueno que nos permitan pagarlo sobre lo percibido y no sobre no contra la emisión de póliza. Correcto. Que es lo que ocurre hoy. Entonces nosotros financiamos al Estado, es una cosa muy fuera de lo común. Lo positivo, ese, digamos, comentario positivo, eso que se debate en esas mesas. Esto yo lo cuento siempre, lo repito siempre, y muchas veces me dicen, pero es tan así. Digo, a ver, ADEA son empresarios argentinos que decidieron estar en la Argentina. A ver, podrían haber decidido vender, como se vendió en los 90, podrían decidir vender como muchas extranjeras que deciden irse, lo han hecho en los últimos años. Perdón. Los asociados de ADEA son los dueños de la plata de sus empresas. Exactamente. Es una gran diferencia. Bueno, exactamente. Son los dueños. En ADEA hay dueños, y esos dueños decidieron invertir en la Argentina. Y entonces están en la Argentina, pero con un convencimiento de que esto va a andar bien, fenomenal. Y hay veces que uno se pregunta, bueno, pero este convencimiento es racional, porque ya tu abuelo o tu bisabuelo, hay veces que uno habla con algunos dueños de empresas de ADEA y dice, pero tu bisabuelo ya veía que las cosas venían mal. Y sin embargo, su bisabuelo apostó, su abuelo apostó, su padre, él, y además tiene la expectativa de que sus hijos sigan. Entonces, en ADEA, nosotros cuando hablamos, siempre hablamos de futuro, y siempre hablamos de futuro promisorio. Porque nadie está pensando, bueno, yo voy a llegar a tal edad, me voy a jubilar, o voy a sacar un bonus y me voy a ir a vivir a Miami porque me van a nombrar regional de no sé qué. No, ahí están todos pensando, tengo que hacer crecer mi empresa porque esto también tiene que ser el medio de vida de mis hijos y de mis nietos. Entonces, todos están convencidísimos, racionalmente convencidísimos, de que esto va a crecer, de que las empresas de ADEA van a crecer y que la Argentina va a explotar. Así que nosotros en ese sentido somos positivos al mango. Bien, va a explotar en buen sentido. Sí, 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 va a explotar, va para arriba. Perfecto.
pregunta obligada, siempre antes de terminar, digo, ¿y la tecnología hoy sigue siendo digamos, un tema, digamos, la inversión en tecnología, o ya pasó el hype, digamos, la tendencia, vamos a decir, de tecnología? No. A ver, el mercado asegurador es un mercado que está súper tecnologizado con Bien. relación a otros sectores, ¿no? Cuando vos lo comparás, bancarios y seguros, tiene una inversión importantísima. Y además, eso me excede en mis conocimientos, pero lo que he escuchado en todas las mesas donde estoy es que se están invirtiendo muchísimo en cuestiones vinculadas a la inteligencia artificial, que es, dicen, la actualidad. Pero bueno, eso a mí me excede, así que no te puedo contar mucho más que Bien, esto. perfecto. En eso está entonces en el mercado asegurador. Bueno, yo cierro, bueno, ya estamos en el cierre, pero la dejamos picando algunas cosas para la próxima vez que vengas. La reducción de cobertura de los seguros, que según una nota que leí, bajó el 60%, eso dijiste vos, y queremos ver un poco también de fraude. Exageré un poco con el número. Bueno, Me agarraron domingos suena. 6:30 de la mañana. Bueno, dale, gracias por venir, Dani. Muchas gracias. Bueno, gracias Nos a ustedes vamos por la a la invitación. tanda, por favor.